Bienvenidos todos al tercer episodio de Chismeando con los Perris. El día de hoy estamos al aire. Literalmente al aire. Decidimos grabar el tercer episodio aquí afuera, primero porque no nos dimos cuenta que la librería hoy iba a estar cerrada y manejamos 30 minutos, más de 30 minutos. No, la librería no, nuestro estudio de grabación. Nuestro estudio de grabación está cerrado, así que ni modo. Tenemos que improvisar. Además, ya habíamos comprado comida para hacer el podcast. Estamos comiendo Chick-fil-A. If you don't know, Chick-fil-A. Chick-fil-A que ya está más Frío, que saben qué. frío. No pasa nada, tenemos hambre, no hemos comido nada en todo el día. Sí. Ay, pero no desayunamos porque teníamos una cita muy importante esta mañana. Exactamente. No podíamos faltar porque, No. o sea, tú y yo somos perris bueno, y yo nos llegué- teníamos que ir a poner perris. Y 15 minutos tarde. Ay. Sí, qué pena, no Sorry. llegó yo sí llegué a tiempo. Yo llegué a Ujú. tiempo para mi cita. Y Pero que- contémosles qué fue lo que nos fuimos a hacer. Espérame porque necesito este bocado. Bueno, lo que Jackie come, su chicken nugget, Ujú. nos fuimos a hacer las uñas. A ver si Súper se mira. Nice. Sí se miran, sí se miran. Producción, por favor. No, no es cierto, eso no se puede hacer todavía. Pero bueno, el día de hoy, ay, está así como bien random. Nosotros, ay, joder, Ay, es que estamos filmando así como afuera. en la calle, pero como es un holiday, no hay gente pasando así. De repente pasa otra persona por ahí, pero está rico el ambiente. Ujú. ¿Y qué te pediste en Chick-fil-A? Contanos. Me pedí Este va a ser un La podcast gallina- slash mukbang. Me pedí una gallina entera. No, solo me pedí unos cuantos pasitos de pollo por ahí para... Chicken nuggets. Ujú. Y unas papitas fritas. Y yo, porque pensé que mi Perry se iba a pedir una hamburguesa. Yo me pedí una hamburguesa. Porque es que yo no me puedo comer ni siquiera una hamburguesa completa. ¿Cómo así? Que yo me lleno a la mitad de comer una hamburguesa. Ay, qué Casi paja. no. Mira Yo- qué aguada está esta papa ya. Yo me pedí Ay, la salsa está una escurriendo. hamburguesita que ya está fría. Así que le vamos a dar el bite. Vamos a hacer un ASMR. Ay, no, pero Mm. ya. Este podcast no trata de la comida. Este podcast habíamos dicho que teníamos un tema muy interesante. ¿De qué hablar? ¿Qué es? Que de hecho me dijiste que tenías una buena historia con la que querías empezar. ¿Cuál de El día de todas? hoy, Estos sí son chismes. este sí es chisme. El día de hoy, Ujú. queremos hablar de nuestra Nuestra experiencia en en la escuela la aquí en escuela. Estados Unidos y cómo aprendimos inglés. Exactamente, chicos y chicas. Bueno, Quienes nos sintonizan, gracias por sintonizar. sí. Pero, ¿quieres que empezar tú o quieres que yo empiece? Empezamos porque Nos, eso da- yo no- como. nos damos turnos para comer. La verdad es que sí tenemos mucha hambre, no hemos comido nada todo el día. Como nos estábamos haciendo las uñas, las cejillas y todo por Pero ¿a ahí. dónde fuimos? No hemos dicho dónde fuimos. Fuimos a LB Beauty and Spa, que se encuentra en Midlothian para los que viven aquí en Virginia. Richmond, Virginia, porque, pues sí, en Midlothian. Les vamos a dejar en la cajita de descripción, les vamos a dejar la dirección para que hagan su Las cita. redes sociales del salón, que Exactamente. por cierto, la hermana de Oscar es la dueña. Ujú. Y entonces empezamos el video, ¿verdad? Bueno, entonces cuéntanos tu historia de tu primer día de clases aquí en este hermoso país. Sí. Bueno, esta historia empezó en febrero. Yo creo que empezamos a estudiar en febrero, ¿no? Yo me recuerdo que el primer día de clases de mi hermana
y yo fue el 14 de febrero. Entonces yo empecé el 13 Entonces, porque no, cuando mi hermana y yo empezamos, yo llevaba una semana vos y aquí. tu hermana ya llevaban una semana en Ok. la escuela. Entonces empezamos en alrededor del 7 de febrero del 2014 Ujú. y me recuerdo el primer día que llegamos, Perry. No, horrible. Primero me estaban muriendo los nervios porque pues es algo que obviamente uno no se espera, ¿me entendés? Ujú. Aparte de que ya conocíamos a unos amigos que vivían aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? Sí, aquí. Ajá. Ajá. Entonces Y, no ay, puedo decir nombres, pero después te cuento. pero antes de que empezaras a ir a la escuela, ¿no les mandaste así un mensaje y les dijiste, hey, voy Bien, a ir de a tu hecho escuela? la Marita se comunicó con este amigo de nosotros Ujú. y él ya nos había dicho cómo funcionaba la situación ahí, entonces, y también íbamos a ir el primer periodo con él, entonces como que ya Mm. nos sentíamos un poquito más tranquilos, pero Creo que ya sé de quién estás hablando. sí, pero el miedo que sientes, toda esa adrenalina que te llega en la mañanita, que no, terrible, ¿Te tocó tomar porque el bus el primer día de clases? sí, bueno, casi lo perdimos. Lo perdimos el primer día porque Hombre. me recuerdo de que no sabíamos exactamente bien ahora y habíamos bajado al stop donde uno se para que lo vayan a recoger. Ajá. Pero como nunca pasaba, la amarillita y yo nos regresamos a la casa. Y yo me recuerdo que mi mamá nos empezó a decir de que por qué nos habíamos regresado. Y cuando volteamos a ver afuera, ahí estaba el bus. Ay, no. Y mi mamá, bien enojada, pero estaba súper enojada y nos decía que era la última vez, y era la primera vez que estaba viendo eso. La última vez que nos iba a llevar a la escuela, pero ni siquiera nos llevó a la escuela. Siguió al bus y en el siguiente stop nos metió. Ay, tu Entonces, mamá, qué chistosa. entonces era esa adrenalina que sentís y la verdad es de que yo pues estaba muy emocionado y me puse un suéter, me recuerdo todavía que era un suéter verde, pero era un verde fluorescente como el de mis uñas, solo que en verde, este es un anaranjadillo. Ujú. Y no, Perry, horrible porque no miras que mi tía me había regalado una mochila de aquí para que yo no gastara en ese tiempo, ¿verdad? Ujú. Me había regalado una Bonito. mochila, pero no me había dado cuenta que la mochila era como de esa panita. Era como ¿Qué es una... eso? ay, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como ¿El material? el material es como una... ¿Liso? no, no es liso, pero cuando tú sudas se te pega. Como los suéteres, ¿me Ujú. entendés? Como los suéteres a veces te queda la pelusa trabada. Ok. Entonces ese era así. Perry, yo iba, vos sabes que yo sudo mucho, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que estaba sudando horrible y el primer periodo cuando llegamos a la escuela, Perry, me voy quitando la mochila y tú vas a creer que aquí en lo verde yo tenía todo lo negro pegado. Me dio una vergüenza y sabes qué, me tocó que sentarme en la mesa de aquel que nos hablaba inglés y llevaba apenas como 6 meses Ay, de es estar que aquí. de aquel patojo que solo porque sabía unas 3 palabritas más que nosotros lo ponían a ayudar, ¿no? Sí. Te Ajá, dijeron, sentate con él te va a ayudar. A mí ajá. me pasó lo mismo. ¡Ay, ese patojo! Bueno, seguí. Y entonces, esa fue una experiencia horrible porque yo me recuerdo que trataba, como yo me ponía así las manos, así, como para que no me vieran lo negro en mi suéter verde. Ay, no, fue una experiencia horrible, la verdad, de primer día. Y después fuimos a otras clases y así, Ujú. y con el transcurso del día se me fue quitando como la pena y ya dije, bueno, ni modo, ya se me pegó, ¿qué puedo hacer? Ajá. No puedo hacer nada, Sí. ¿me entiendes? Vaya, por lo menos vos y tu hermana fueron a su primer día de clases juntos y tu hermanito fue Solito. solito. Porque él estaba en Pobrecito. middle school. Ajá. Pobrecito, me imagino que se sentía Muy nervioso. aterrorizado. Sí. Ay, me recuerdo que el primer día que fuimos a estudiar estaba nevando. Ay, qué lindo. Estaba bonito, la verdad. Muy bonita experiencia. Casi. Ay, pues ¿Y ahora tú mi qué? primer día, pues igual,
el primer día de clases igual tuve suerte de que no me tocaba ir sola, me tocaba ir con mi hermana. Y pues como pues vienes a este país, no sabes inglés, entonces te tienen que poner depende el inglés que sabes, te ponen, no sé la clase que te ponen, ¿no? Entonces nosotros nos pusieron en el programa de ESL nivel 1, que es el mismo que estabas vos y tu hermana. Ay, ya estoy eruptando. Bueno, pues entonces para el primer día de la escuela, mi hermana y yo pues tomamos el bus. Y es que mi primo iba a la escuela, a esa escuela también, pero mi primo era un senior y mi hermana y yo entré al grado 9. Freshman. Yo era freshman y mi hermana era sophomore. Ajá, porque ella se graduó un año antes que nosotros. Ajá, entonces, bueno, pues nos fuimos para la parada del bus con mi primo. Cuando llegamos a la escuela, pues igual mi primo no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y pues mi primo solo nos llevó a la ¿cómo se llama? Como a la dirección, ¿no? Y solo le dijo, ellas son mis primas, es su primer día aquí. Entonces, nos dejó ahí. Y todo el primer periodo lo pasamos ahí en la dirección. Entonces estaba... ¿Y por qué en la dirección? Porque no sé, la verdad no sé, ahí nos dejó mi primo y era como que en lo que mientras averiguaban qué era lo que íbamos a hacer con nosotros. Pero estábamos mi hermana y yo y había otra niña de Vietnam que igual que ella acaba de venir aquí, no sabía nada de inglés. Entonces esta niña de Vietnam, mi hermana y yo, nosotros empezamos nuestro primer día las tres juntas, ¿no? Y las tres teníamos el mismo horario y pues no nos podíamos comunicar con ella, solo nos decíamos, ay, así solo nos pelábamos los dientes. Entonces luego nos llevan a la clase esta, donde me ponen, creo que me pusieron con este muchacho que tenía apenas unos 6 meses de estar aquí y que solo en inglés le quería hablar a uno y estaba en el nivel 1 de inglés. Me pusieron a trabajar, no sé qué tarea lo que nos dieron, solo nos daban un papel y te daban un diccionario. Yo no me recuerdo qué que tenían que hacer. La cosa que creo que a mí me pusieron a trabajar con el muchacho y a mi hermana la pusieron a trabajar con otro. Y entonces estábamos en esa clase y los primeros que nos hablan, antes de que el maestro nos pusiera a trabajar con estas personas, las primeras personas que les hablaron a mí y a mi hermana, pues es vos y tu hermana. Y entonces nosotros cuatro como nos conectamos luego porque venimos aquí en las mismas fechas y acabamos de empezar los 4 de Guatemala y así. Entonces nos llevamos bien desde el primer día. Sí. Y luego después de esa clase nos tocaba ir a la clase de gym. Entonces el primer... Odiaba esa clase. Yo sé que odiabas esa clase. Entonces cuando vas a la clase de gym, si no tienes la ropa adecuada, la maestra te quitaba 10 puntos por cada día que no lo llevaras tu ropa. Entonces, por ser el primer día de mi hermana y yo que estábamos ahí, no nos quitó los 10 puntos porque era el primer día, dijo. Yo también me recuerdo de la ropa que andaba usando. Yo me puse un pantalón azul, un suéter morado. Un suéter morado. Y en ese tiempo estaba a la moda, no sé si te recuerdas, unas botas que tenían unas cintas desde abajo que eran como casi a la rodilla y tenían unas cintas, parecían como botas de combate. No me acuerdo. Yo tuve esas botas y mi hermana también, pero estaban a la moda. En ese tiempo todo el mundo andaba usando esas botas en la escuela. Entonces yo me sentía con que eran pues, ahí arrastrando mis botas por la escuela. Bueno, y ¿qué? Ya no, para la hora del almuerzo nos fuimos a sentar con ustedes. Pero la verdad que el primer día sí fue muy raro, porque no sabes inglés, no sabes cuál es tu clase, no conoces a nadie.
Y sí fue como un choque de realidad porque no fue lo que yo me imaginaba, porque yo miraba como todas las películas así de Disney y yo me imaginaba que yo iba a tener mi propio casillero y que yo iba a poner ahí Y que te ibas a poder a cantar y que encima yo me de iba a las poner, mesas. sí, que me iba a poner a cantar como en High School Musical, We're all in this together. Así me lo imaginaba yo. Así pensaba yo que nos poníamos a cantar en las mesas, que tenía mi casillero, que iba a tener mi novio guapo, que, ay, no. De todo te imaginas. Ay, yo sí me imaginaba que ir a la escuela aquí iba a ser así como se miraba en Ajá. las películas. Nada que ver, porque no sabes inglés, ni siquiera puedes decirle nada al maestro. No, ni siquiera sabes dónde está el baño. No. Es bien raro Hay el tantos primer día. baños en la high school que... Sí, y todos están por sección y tienes que ir al baño que esté en tu sección. Y, Bueno, ay, eso lo pusieron después. ah, Con eso los lo pusieron colores y todo después. eso. Ah, No, antes yo estaba en el primer nivel y yo me iba a estar segundo corriendo para ir a chismosear ahí arriba. oh, bueno, de eso ya no me recuerdo. Pero me recuerdo que, bueno, algo que nadie me dijo. Hay un camión pasando. ¡Ah! Ay, no es un carro. Algo que nadie me dijo que aquí en la mañana, en las escuelas, todas las mañanas, todos se paran y hacen la jura de la bandera. Ah, sí. Y yo no sabía eso. Cuando yo estaba en la dirección y suena la campana Ujú. y empiezan a hablar y todos se paran y yo así como que, ¿por qué todo el mundo se está parando? Era todos los días. Todos los días lo hacíamos, Berry. Ay, yo no me recuerdo. Era Ferry. todos los días que teníamos que hacer. Yo pensé que solo era como los viernes. La jura de la bandera. No, era todos los días que se tienen que hacer la jura de la bandera. Oh, wow. Ah, Nunca ponía atención que todo. creo Solo que me no. paraba. Yo creo que no ponías atención. Pero los anuncios que daban, yo siempre ponía atención a todo. Ponía Ujú. atención a los anuncios y todo. Mm, Y así, fue mi primer día. Qué bueno que estaba con mi hermana porque si no... Ah, y luego cuando para regresar ya no encontrábamos el bus. No Es que tú sabíamos... estabas en la sección grande. Ajá, Porque tú vives cerca de la escuela. sí, pero vos Esa era tu estabas en los homeschool, buses, ¿verdad? en los de los buses especiales. No, Perry. Estaban los buses de los que vivimos lejos, pero como no hablamos inglés, entonces nos iban a traer unos buses. Manejábamos casi como 40 minutos. Bueno, más porque aquí las empezábamos a estudiar a las 7:45, ¿no? A las 7:15 O empezaban las 7:15. clases. Vaya, a mí me pasaban a traer a las 5:10. Sí, y mi hermana y yo, nuestro bus pasaba a las 6:20. Ujú. Porque nosotros sí estábamos en el área, porque el bus tiene que estar, como hace 3 paradas, y tiene que estar el bus en la escuela a las 7, tiene que estar. Ujú. No, yo a las... ¿Qué horas te dije? 5:15. 5:15, creo. A esa hora nos pasaban a traer. Sí, yo me recuerdo que ustedes se levantaban bien temprano para ir a la escuela. Iba yo en el bus así casa con la boca abierta, dormido yo. Ay, no, qué terrible. Sí. Y bueno, para aprender inglés, solo no, la verdad no sabía cómo explicar cómo yo aprendí. Es que como vas a la escuela y el maestro te habla en inglés y luego hay otros niños que están en el mismo programa de ESL que Ujú. son de otros países que no hablan español, pero tampoco hablan inglés, entonces te tienes que comunicar con esos niños con En las inglés. 3 palabras de inglés que sabes, te tienes que comunicar Ujú. con él. Exacto. Entonces no te recuerdas cómo aprendiste inglés. Bueno, sí, pero es que... Porque en mi caso, ujú, yo no aprendí inglés en la escuela. ujú. El primer año me costó mucho, era como que no me adaptaba y no estaba yo todavía en la realidad de que vivía aquí en Estados Unidos. Era muy difícil para mí. Pero después, cuando ya me tocó la clase de biología, la número 2, porque la primera iban todos los hispanos ahí y solo hacía reguero y todo. Oh, cuando estábamos con la maestra aquella que... Ajá. Ajá. Pero después cuando nos tocaba con el maestro de lentes, el alto, ¿Con en la, quién? en la de biología 502, vos nunca tuviste esa clase. Mm, mm.
Que estaba por donde estaban los elevadores. Acabar saliendo del elevador solo te ibas a la clase en la esquina. No, yo estaba con otro maestro. Yo estaba con el Ok. maestro, ¿recuerdas el maestro que se llevaron a la cárcel? Entonces él daba biología. No, es que podías tomar, después de biología Ah, 1, puedes tomar podías science tomar o biología 2 o podías tomar life science. Y a mí me pusieron en la clase con este maestro que él daba life science y yo estaba en esa clase con tu hermana. Pero yo estaba en life science contigo. No, no estuvimos en life science. Perry. Yo estaba con tu hermana. ¿Y con quién estaba yo? Pues yo no sé, pero ahí no estabas vos. No, porque yo estaba en la clase del maestro que a mí me molestaban que yo le gustaba al Ay, qué maestro. feo. Pero lo que pasa es que a todos le caía mal el maestro. Él ni siquiera te ponía atención, o sea, pasabas la clase No, con A. no es cierto. Es que a todos les caía mal el maestro ¿Por qué? y sin razón alguna, sencillamente les caía mal el maestro. Entonces nadie ponía atención en su clase y yo sí Nadie. ponía atención en su clase y yo hacía mi tarea y le hacía preguntas al maestro y él siempre me contestaba y me ayudaba con la tarea. Entonces después de que hacía mis cosas, después llegaba todo el mundo a copiar de mi papel, porque a mí yo sí lo había hecho, pero nadie, yo me recuerdo que habían unas que hasta poncho llevaban para dormir en esa clase, nadie le ponía atención al maestro. Entonces a mí me molestaban de que yo le gustaba a él, porque él siempre me ayudaba a mí. Pero él decía, ¿cómo quieres que te ayude si vienes a mi clase y solo a dormir? Por eso no le gustaba, él no le gustaba ayudar a los demás. Y luego resulta que este maestro era Pedófilo. un pedófilo. Era un pedófilo. Y le encontraron Unas fotos de niños. le encontraron contenido R en su computadora de trabajo y él lo llevaron a la cárcel y hasta el día de hoy está preso. Entonces, ¿será que yo de verdad le gustaba? No. Ay, Perry, ni en broma. No, ni en broma. No creo. No creo. Los de la clase me molestaban, pero no. Porque, nunca dijo nada. Siempre, sencillamente, él me ayudaba con todo lo que yo le preguntaba, él me respondía. Y si alguien más le preguntaba a él se molestaba porque querían que el maestro les ayudara, pero no ponían atención. En esa clase, a mí me gustaba esa clase porque una vez hicimos un cohete. Ah, Y yo sí, hice un cohete estaba yo con otras 2 de nuestras amigas, que por cierto, yo fui la arquitecta de ese proyecto. Porque yo lo hice toda. Bueno, sí me ayudaron, pero fue todo lo hice yo. Solo me ayudaron a ponerlo, pero toda la idea fue mía. Y de todos los cohetes que hicieron de la clase, solo el de nosotros funcionó y llegó así, pero bien alto, que así que ya solo se miraba como una cosita en el cielo. Wow. Luego cayó. No, Sí, ni uno funcionó. calidad. Ay, sí, yo estaba tan feliz porque solo mi cohete funcionó. Bueno, entonces como te estaba contando, porque nos fuimos a otro punto diferente. Pero yo siempre me salgo del tema. Te interrumpo y me salgo del tema. Es ok. Yo no aprendí inglés con profesores, como los que nos enseñaban inglés. Yo nunca aprendí con ellos. Primero porque lo sentía súper aburrido, porque nos enseñaban a decir vaca y todo. ¿Te recuerdas eso? Sí. Nos empezamos con animales y todo. Yo así como, o sea, no sé inglés, pero tampoco o sea, sí me sé los nombres de los animales. Sí, es que eran cosas bien simples que nos enseñaban. Ajá. Entonces se me hacía muy sencillo. Ay. Muy fácil para vos. Súper fácil. No, pero en esa clase de biología yo me recuerdo que tuve un montón de amigos americanos. Ni me pregunté, porque en esa clase estaba con... No te puedo decir nombre, me cae mal que no podamos decir nombres. Yo prefiero no mencionar. ¿Quién era la persona de escribirla? Ok. No sé cómo escribirla porque no es... Pues ella ni habla español. ¿Esta persona no habla español? No. Pero yo la conozco. Sí. Es hermana de... del que le gustabas. La hermana de los árabes. Sí. Pues. Bueno, digamos, los árabes. Ajá. Sí, los árabes. Los árabes. Ajá, Okay. con A ella. ellos sí los podemos mencionar. Porque Bueno.
No creo, a los árabes, a los Mexicanos, asiáticos, salvadoreños, sí. así hay Ok. que referirnos Ah, para ok, saber ok, quién ok. estamos hablando mejor. Perfecto. Entonces, con ella yo estaba tomando la clase. Y como te podrás dar cuenta, nadie hablaba español. Solo yo. No, pero la árabe sí sabía unas cuantas palabritas. Ok, pero dos, tres palabras y ya nada más. Entonces, este, pues ahí yo pienso que ahí aprendí a hablar inglés. Ujú, Donde yo ya me sentía cómodo y aunque yo me confundiera, ellos no me decían nada porque ellos ujú. sabían que yo no hablaba inglés. Entonces, vos, Perry, ¿y ¿Qué te fue? gustaron no ¿Cuál? los audífonos? No, no me gustan. Ah, los vas a volver. Pues no sé si Como no se lo podrán quedamos. dar cuenta, hoy andamos con Ay, es audífonos que hoy andamos nuevos. usando audífonos. Ajá. Estrenando, cada episodio vamos a estar estrenando algo. A la Ah, gran, imagínate. Pero bueno, entonces yo pienso que ya aprendí a hablar inglés. ¿Tú cómo piensas que pero ese en qué año fue? en el segundo? En el segundo. Ujú. En el segundo año. Yo no me recuerdo ningún maestro Por eso yo alto te que digo, yo empecé a digas. tomar clases súper rápido de esas como biología la tomé súper rápido. Ujú. Porque yo me recuerdo, yo todavía tomé science con este viejo. Pero no, yo me recuerdo que cuando que vos tenías una clase de biología con el maestro, con Mr. Hamlin. Ajá. Vos tenías una clase de Biología. Ay, sí, ustedes, hubo un grupo que tomó clase de biología con él y otro grupo que tomamos la clase con aquel viejito que tenía como 3 pelos en la cabeza, que cómo se movía. Ah, ya. ¿A qué despidieron? Ajá. No. Ay, no lo de. Bueno, No, Perry, yo no hicieron que tomé se clases fuera. con él. Sí, Perry, eso fue el Perry. segundo año, porque ese fue el año cuando llegó nuestra amiga de Brasil. Ujú. Y fue en esa clase, porque ese era el primer periodo, y ahí fue donde la conociste en esa clase de, no sé si era ciencias o biología, que era con Mr. Hamlin. No, bueno, no me recuerdo. No, pero sí te creo que hayas tomado esa clase de ciencia con la árabe, pero no creo que haya sido en el segundo año. Entonces fue Creo en la que clase estás de... confundido, mijo. Porque también tomé business. Ajá. ¿En qué año? Entonces esa fue en el segundo año. Ok. Entonces ahí fue donde yo me sentía porque también la tomé con la árabe, la de business. ¿Esa en todas las clases te seguía? Ajá, siempre la tomamos casi... Fíjate que con ella casi todas las tomé juntos. Cuando estábamos nosotros dos juntos tomando las clases, ella también estaba ahí. ¿Te recuerdas en la de También matemática? Y estaba... estaba en la clase de matemáticas. Bueno, es que sí, en la escuela sí me ayudó mucho, la verdad. Ujú. Las clases esas, teníamos una clase donde en cada periodo lo que nos daban era una historia. Entonces leíamos la historia. Eran historias simples, leíamos la historia y luego el maestro nos daba no como como un examen pequeño. Entonces era como, por ejemplo, si la historia decía, ¿verdad? Juan tenía una vaca negra. Entonces en el examen decía de qué color era la vaca de Juan, por ejemplo. Ujú. Entonces uno escribía negro, ¿no? Y eran preguntas así, entonces eso sí me ayudó. Ujú. Y también ayudaba que el maestro, si había una palabra que nosotros no la sabíamos, pues el maestro la buscaba ahí en Google, pues la ponía en español o nos enseñaba una imagen también. Sí. Y también teníamos otra clase, ya fue en un segundo año, ya cuando estábamos en el nivel de inglés 2, que en esa clase nos ponían a escribir mucho, que no sé si te recuerdas que cada 2 semanas teníamos que escribir una historia. Escribíamos historias en grupos o por separado y lo que porque después de que escribíamos la historia teníamos que pasar enfrente de la clase a contar nuestra historia. Ujú. Entonces, Perdón. antes de hacer esa parte donde pasábamos enfrente a contar la historia, el maestro revisaba la historia y él nos decía, no, esta palabra no, esto sí. Entonces él nos iba corrigiendo y esa clase sí me ayudó mucho. Y era bien divertido cuando pasábamos cada uno a contar nuestra historia, porque todos nos burlábamos de todo, porque todos estábamos aprendiendo inglés, entonces era bien divertido como nos burlábamos Sí. de todos. ¿Te recuerdas aquel Pero- cubano que escribió bitches? ¿Cómo?
Escribió bitch y quería escribir playa. Pero escribió la otra palabra, la mala palabra. Ay, no, eso no me recuerdo. Quizás es que en esa clase no estaba. Estaba con tu hermana en esa clase y vos estabas en esa clase con mi hermana. Yo me recuerdo una vez que tu hermana le dijo a Mr. Hamlin. Ajá. Él nos había contado que iba a ir Ay, no, eso no lo puedo decir. ¿Por qué? Amigos salvadoreños, no quiero que se enojen conmigo porque eso fue hace muchísimos años. Ay, ¿qué vas a decir? Es que una vez tu hermana, bueno, el profesor nos había contado que iba a ir a El Salvador y tu Él hermana dijo le que él iba a ir a El Salvador. y tu hermana le dijo, no vayas a El Salvador porque vas a regresar muerto y el bicho en pedazos, le dijo. Y entonces terminó yendo a España. Ay, qué atrevida mi hermana. Ay, yo me recuerdo de ese día, vos. Le Nunca se dijo va a que no olvidar. fuera a El Salvador porque iba a regresar muerto. Preguntale Ay, a Zoe. no. Ay, yo no, de eso sí no me Vos, recuerdo. Berry, y te recordaste que nos hicieron hacer una historia grande, hasta fotos nos tomaron. Ay, sí. Vos en esa historia. Yo sí escribí mi historia. Ay, no. Las cosas que yo escribí en esa historia, qué pena. Pero, mira, bueno, estaba tratando de explicar cómo yo aprendí inglés, Perry. Bueno, entonces yo aprendí mucho inglés Ay, así perdón. en la escuela. Ay, yo le sigo pegando al micrófono. Ni porque tengas audífonos más. Pero también en mi casa, yo me recuerdo, en ese tiempo, yo era fan de One Direction. Yo me voy a orinar aquí. De la risa. Mira. Ay, no, Berry. Es que a la que bien fuerte. Ok, dale. Vi tu cara. Bueno, yo era fan de One Direction, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en Guatemala, yo escuchaba las canciones de One Direction y según yo que las cantaba, Y no cantabas nada. pues yo cantaba lo que entendía, pero no era nada de inglés que yo cantaba. Ay, Entonces, la forma que yo aprendí cuando yo estaba en mi casa, no. yo miraba los videos de las canciones de One Direction Ajá. y les ponía los subtítulos para que me saliera la sí, obviamente que saliera el trabajo. Entonces yo le ponía pausa y leía palabra por palabra y si no me la sabía lo buscaba en el diccionario. Ajá. Y así fue y ahí fue cuando las canciones de One Direction empezaron a tener sentido para mí. para ti. Sí, y luego aprendí así mucho viendo las canciones, escuchando las canciones de One Direction. Ya luego me salté a escuchar otras canciones como de Miley Cyrus, de Katy Perry, Pink y Taylor Swift, todas esas. Sí. Y igual las miraba con los subtítulos para ir aprendiendo las palabras. Ajá. Después de eso, también empecé a ver muchos videos de maquillaje. Y como todo era en inglés, entonces eso me ayudó a ir que mi oído se fuera Exacto. acostumbrando Al inglés. al perdón. inglés. Ujú. Sí, mi teléfono, el setting de mi teléfono, todo estaba en inglés. Y luego todo lo que yo miraba en la tele, que fuera inglés, miraba una película, todo lo sí en inglés, todo si yo leía, ¿por qué me dice esa cara? No, es que puse cómo se llama aquí, no te quería interrumpir. Si yo leía un libro, también lo leía en inglés, todo lo iba haciendo en inglés Sí. para aprender más. Ujú. Y así fue como yo aprendí. Bueno, a mí me dijiste que eso en la escuela, porque si me hubieras dicho salte un poquito de la escuela, yo te hubiera dicho también otras cosas. No, porque estamos diciendo cómo aprendimos inglés en general. Pero yo me recuerdo cuando estábamos en el primer año de ESL, Ujú. que mientras estábamos en una clase de esas donde nos enseñaban inglés y nos enseñaban esas palabritas así como que la vaca, el perro y así, ¿verdad? Ajá. Yo me recuerdo que a vos y era un grupito como de unos 5 que llegaba una tutora, los llegaba a sacar a ustedes y los llevaba a la librería y les enseñaba a aprender. ¿No te recuerdas? Yo no creo que estaba ahí vos. Sí, estabas ahí, tenés pollo aquí.
¿Tenía qué? Un pedacito de pollo tenía aquí. Ay, no, Bueno, qué era pecado. como el empanizado, quizás. Ujú. Bien, pero estabas en No, yo ese me recuerdo grupito. que me iban a recoger No, cuando iba... sí, no, cuando la clase de economía también, Ah, sí, pero, esa pero sí. cuando la clase de inglés también llevaban un montón de personitas así del chiquititos y solo Oscar el grandote en medio, todos los niños que lo llevaban a aprender inglés. Ay, Ay, qué bonito. Pero sí. nunca ponía atención. Ay, no, era, Bueno, si vos estás hablando de que aprendiste a hablar inglés también por las canciones y todo eso, pues yo también, a mí me gusta mucho la repostería, así que yo hago muy ricos pasteles y todo para los que quieran. Entonces, yo pensé que ese negocio. ay, Berry, ¿y eso que estás tomando agua? Sí. Estamos tomando agua. Uy, no, no le vayan a decir a mi mamá que estoy eructando porque no le va a gustar. Así te tenés que comportar. Me va a Dame un decir, poquito de agua. compórtate como una señora. ¿Qué es agua? Sí. Because sharing is Y caring. vas a echar mezclar agua con No, agua, Coca-Cola. no, yo solo agua estoy tomando. ¿Qué te pasa? Que le eché Ahí. ala, qué mala. Es que ya no tenés, va. No, ya no tengo. Tengo un poquito en mi botella, pero. No, hay que guardarla. Bueno, entonces me gustan los videos de repostería, así, los videos, ¿va? Me gusta la repostería, entonces yo también así miraba videos de repostería. Me gusta todo lo que es diseño de interiores. Ah, Me ponía a ver videos de diseños de interiores, todos en inglés. Miraba películas en inglés, escuchaba música solo en inglés. Yo creo que así fue como yo me empecé a acostumbrar un poco al inglés. ujú. Y así fue como lo aprendí. Muy bien. En la escuela, bueno, que sí quiero contar una historia de la niña de Vietnam que empezó Ah, sí. la escuela al mismo tiempo que mi hermano y yo. Pero me deberías de decir esa historia y después cuento yo otra y así. Va, Va. pues es que ok, estaba esta niña de Vietnam en todas las clases, porque tú cuando estás en el nivel 1, pues Con todos todos. tienen las mismas clases. Entonces esta niña estaba esta niña de Vietnam y solo había otro niño más que era de Vietnam. No, él era de Corea. No, había alguien, no había nadie de Corea. La El niña hombre esta, era de Corea. no, del que te dije cuando estábamos en el carro. Sí. No, Pero entonces ellos no dos hablan. no se podían comunicar tampoco. Escúchame, no, sí se podían comunicar, sí habla. Escúchame, Perry, no me interrumpas mi historia. Entonces, era muy chistoso porque este niño tenía más tiempo en la escuela que ella y Mucho más tiempo. ajá, entonces a él lo llamaban para que le traduciera a ella. Y era muy chistoso porque él no entendía nada. Y él solo se rascaba la cabeza y le decía así como que, ¿what? Y no entendía nada lo que le decía y no le podía traducir a la niña. Sí. Entonces, como había contado al principio, que en la clase de gym, si no llevas la ropa apropiada, te van bajando 10 puntos. Entonces, en uno de los intentos de que me llaman a este niño para que le traduzca a la niña, pues la maestra le está diciendo palabra por palabra y yo me recuerdo que todos ahí escuchando todo lo que le decía la maestra al niño, le decía, porque ya habían pasado varias clases y la niña no llevaba su ropa, ella seguía llegando con pantalón. Y pero como nadie ¿Hablaba ese idioma? nadie hablaba ese idioma, nadie le podía explicar a Yo ella. creo que ellos fueron los únicos dos asiáticos que conocí. No, también estaba la otra niña de Tailandia. Ah, pero ella sí hablaba buen inglés. Ella sí hablaba bien inglés, ella sí Sí. sabía bastante, pero no se podía comunicar con ellos. Y bueno, entonces la cosa es que la niña no llevaba su ropa de gimnasio. Ay, porque anda una persona. Perry, ¿Cómo entró? Porque nosotros no pudimos entrar. no sé. Excuse me. No. Hey, excuse me. Perry, no. Perry, is that open? Oh, okay, I see. Thanks. Sorry. Perry, Okay. ¿por qué me haces pasar esa vergüenza? Excuse me. Ok, bueno, la cosa es que nadie le podía decir a la niña que dejara de llegar en pantalón, que tenía que llegar con ropa de
hacer ejercicio. Deporte. Ajá. Entonces, pues yo tuve una gran idea. Pues como nadie le podía explicar a ella que tenía que llevar su ropa de... ¿Por qué te estás riendo? Porque me imagino que vas a decir you. No, mira escucha lo que hice. Ese día yo no tenía teléfono. Entonces yo le dije a mi mamá que me prestara su teléfono para traducir. Entonces yo en español escribí que decía la maestra, en el teléfono, en el traductor yo escribí que decía la maestra que ella tenía que llevar ropa para el gym, porque cada vez que ella no llevaba ropa del gym le quitaba 10 puntos, y que ella tenía que empezar a llevar ropa para el gimnasio cuando tocaba esa clase. Entonces yo lo escribí en español y lo traducí a vietnamés. Ajá. A vietnamés. Y le escribí en un papel, así como las... Ella tiene curvitas y todo. Sí, todas las curvas y las líneas, tal y como yo lo vi en el teléfono, yo lo escribí en el papel. Qué calidad. Y el otro día yo se lo llevé a la niña, pero yo solo mi hermana, tu hermana y alguien más que yo les conté, miren lo que hice. Entonces la llamamos. Y pues entre todas, en el poquito inglés que sabíamos, le explicamos. Entonces yo le di el papel y ella se pone a leerlo, y todas ahí como esperando a ver qué iba a hacer la niña. Entonces se pone a leerlo y dice como que al fin entendió que era lo que la maestra le había estado tratando de decir todo este tiempo. Entonces vino ella y me dio un abrazo. Y me sentí bien calidad, porque la siguiente clase que nos tocó ir al gym, la niña llegó con sus shorts y sus tenis. Qué bonito. Sí. Yo no me recuerdo de eso. No, es que creo que no te vas a recordar de eso porque vos estabas en los vestidores de hombres y todo esto, eso pasó en los vestidores de mujeres. Ok. Sí. Sí, pero Detestaba esa clase. Yo me sentí también cuando por fin la vi a ella que llevó con sus shorts. Qué bueno yo. Eres bien amable. Ay, sí, yo la sé. No, sí lo hice con buena intención porque esta niña era muy inteligente y yo no sé cómo era que ella no hablaba inglés, pero ella en todas sus clases tenía buenas notas. Bueno, y ahora habla bastante. Ella hablaba inglés al ratito. Sí, ya al poco tiempo ella empezó a hablar inglés. Empezó a hablar, sí. Lo triste es que solo estuvimos un año con ella, porque luego ella se movió para otro estado en el norte. ¿Será que solo un año? Solo un año estuvimos con ella. Después del IS-1 ella ya no estuvo con nosotros. Ella se movió para otro estado. Pero el otro niño, el que supuestamente le traducía a ella, él sí estuvo ahí por 2 años. Sí, él sí me recuerdo que se fue. Él le hacía chiste porque él llegaba con ropa de marca y todos le revisaban las etiquetas de su camisa y en ese tiempo pues los iPhone no eran como tan populares, tal vez estaba como el iPhone 5 tal vez yo. Y él, pues su familia era de dinero, entonces él andaba con el iPhone más nuevo, entonces todos le querían ver su teléfono y le miraban sus zapatos y así. Y solo para eso le hablaban. Solo para eso le hablaban. Y este niño estaba en mi clase en el segundo año, él también estaba en mi clase de gym, y le acababan de comprar el iPhone más nuevo. Entonces, un niño le estaba preguntando en inglés, le preguntó, Can I see your phone? Le dijo. Y ya. Sí, le decía, ya. Y al fin como que le entendió y le decía, creo, el niño le pensó que le estaba diciendo que cuántos años tenía. Y él creo que tenía como 16 y le decía, 16, le decía. No, le decía el otro, Can I see your phone? Y él, yeah, 16, yeah. Ay, no te lo puedo creer. Sí, pobrecito. Qué pena. Pobrecito. Se burlaba mucho de él también porque se quedaba dormido en la clase. Y a veces tenía los mocos así a los lados y ni siquiera se los quitaba. Los mocos. Pero este niño sí no era nada inteligente, no sabía nada en inglés y no sabía nada. Y en la clase de... Y llevaba más años de nosotros, más años de estar aquí llevaba más tiempo que nosotros. En una vez en la clase de historia había un examen
Y él le pidió copia a mi hermana y mi hermana le dio copia y el maestro los cachó y le quitó, al muchacho le puso 0 Y a tu hermano le quitó 10 pues puntos. él le quitó 10 puntos porque sí tuvo como simpatía por mi hermana, porque ella sí sabía que ella era bien inteligente y que él lo había hecho con buena intención, le estaba dando copia, entonces solo le quitó ¿Qué 10 profesor puntos. de history? Mr. Hammond. Ese no era de history. No, Vos a porque todos les decís history. no, es que Perry, es que Mr. Hamlin es que daban No, es que está Mr. Hamlin y aparte está Mr. Mahaney, pero Mahaney Y nos dio, aparte el de sociales. pero es que vos estás confundido porque cuando estábamos en ESL2, Mahaney nos daba clases de biología y Hamlin nos daba clases de inglés, que era la clase donde escribíamos las historias, y nos daba clases de historia a mí y a mi hermana, y habían otros que eran como un grupo como de 14. Éramos bien poquitos. No me acuerdo. Entonces yo te voy a contar mi historia, una que fue muy chistosa, que nos pasó a vos y a mí. ¿Qué nos pasó? Íbamos, queríamos ser rebeldes un día. Ay, no. Con otras, quiero ver, espérate, la cubana, iba la salvadoreña, iba otra guatemalteca. Y yo y vos. Vos y yo. Ajá. Ajá, ay, no. Éramos 5. No, la maruca, pues. Tu hermana no iba ahí. No iba la amarillita. No, ella no iba en ese grupo. Iba la otra salvadoreña. Pero ¿por qué tienes comida en la barba? Pero sí comí bien. Comimos rico, ¿verdad? Comimos rico. Bueno, éramos como 5 o 6. Resulta que decidimos escaparnos de las clases. Perry, mi mamá va a ver este video y me va a regañar. No, pero tu mamá sabe porque ya te firmó la hoja. Sí, esta historia mi mamá se la sabe porque es que, bueno, ya Oscar va a seguir contando la historia y vamos Sí, no a sabe, sí, no mi sabe mamá tanto. se sabe, pero ay, se va a hacer la que no se recuerda, me va a decir que Sí. va a contar la historia. Esa historia estuvo buenísima porque ese día a la hora del lunch decidimos todos irnos y íbamos... No, nos fuimos antes del lunch y nos íbamos a regresar a la hora del lunch. Ajá, las malas influencias. Exacto. Ah, ya me recordé porque Fue era la que yo me mañanita. quería decir, porque la otra muchacha, la guatemalteca, la Ajá, colochita, sí. después ella y yo estábamos juntas en la clase de matemática y luego nos tocaba la clase de gym. Ajá, a y no ella- queríamos ir a la y clase de gym. A ella no le gustaba ir a la clase de gym y a Ajá. mí tampoco. Entonces, la teníamos al mismo tiempo, pero con nosotros. Pero yo también la tenía con vos porque yo tenía una clase de gym con vos. Pues sí, yo solo estuvimos en gym el primer año. Sí, yo Ay, me como nos recuerdo. contradecimos. Sí, pero no, la cosa está de que A la teníamos historia, la misma mijo, a la clase. historia. Y entonces nos íbamos a escapar en el segundo periodo para regresar a la hora del lunch. Ajá. Y resulta que nos fuimos todos y empezamos Todos a correr. empezamos a correr en el parque o la escuela. No, muchísimo. Es que ustedes no van a entender que de lejos empezamos a escuchar gritos. Y todos, ajá, y todos volteamos a ver. Y cuando yo vi que era la de seguridad, yo agarré a mi amiga la salvadoreña y le dije yo a la Jackie, a la Perry, vámonos, le dije yo, empecé a correr, le gritaba Ay, yo. no. Y la Perry, no, yo me quedo, que no me quedo. ¿Te recuerdas? Es que a mí me dio miedo porque creo que era la primera vez que yo Era intentaba la primera vez hacer que la eso. hacía, sí. No, tu primera vez no era Tú. mi primera vez. Ajá, sí, Ajá. tu primera vez. Sí. No, pero yo casi no me escapé, yo solo me escapé como unas 3 veces tal vez. En los 4 años que estoy ahí. Ay, 2 qué veces fue con vos. mentira. Perry, No, Perry. Perry, Te salías todo el tiempo, te preguntale salías a la todo el Marita, preguntale. Hasta ella se enojaba conmigo porque yo no me quería salir. Y ella sí se iba. Pero yo no. Pero bueno, empezamos. Y bueno, yo le gritaba a la Perry, Perry, apurate, que no sé qué. Y la Perry, no, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar. Y la cosa es que la guatemalteca y ella se quedaron. Sí. Y yo empecé a correr como nunca. Ahí sí corría rápido. Ahí sí, mire, ahí sí corría. Pero en la clase del gym nunca corrió, nunca corrió. Y Y me da siempre le risa. quitaban puntos porque la maestra corran y Oscar no. Ajá. Bueno, sí movía los pies. No, y me da risa porque fíjate que llegamos a donde está el bosque, ¿verdad? En el bosque. ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué tengo ahora? Tengo algunos dientes. Me recordé de la señora que pasó y que la pediste que le diera la
Bueno, la cosa está de que empezamos a correr en todo el bosque y yo me recuerdo que había un montón de espinas, porque habían un montón de hojitas con las espinas. ¿Sí te has dado cuenta de ese tipo de hoja? El poison ivy. No, yo no sé si eran poison ivy, pero la cosa está de que empezamos a correr horrible y yo me recuerdo que la cubana se estaba miando. Es que la cubanita estaba embarazada y ella, Sí, también estaba ella, no- embarazada. ella estaba embarazada y no podía contener el miedo. Y me recuerdo que mi amiga la salvadoreña me dijo, La cubanita y su papá pararon detrás de un carro no, y como ya tenía ella se puso en un palo. un palo fue, Y pero yo como me ya recuerdo- tenía la panza, solo Sí. se bajó la licra que andaba y no se agachó, solo quedó como que al aire y ahí Pero sí Perry, vino. yo me recuerdo de que estábamos escuchando a la gente que todavía estaba gritándonos. Sí. Ellos nos Todavía siguieron. estaban cerca entonces. Ellos nos siguieron todo el tiempo. Y yo me recuerdo que la cubanita ya no aguantaba y ella dijo, no, yo tengo que parar, espérenme. Yo me recuerdo que La la dejaron cubanita atrás. empezamos, Pobre nos paramos cubanita. como 2 segundos y después de los 2 segundos nos fuimos corriendo. Y la dejaron, Y la dejamos orinando. ahí sola. Y le vieron las nalgas ahí. Todo, mijita. Ay, pobrecita. La dejamos ahí tirada y fue lo ¿Y no más la cacharon chistoso. a ella? No me recuerdo. Yo creo que, Yo creo que ella ella no la cacharon. Sí, porque la Después otra... ella nos encontró porque nosotros nos fuimos corriendo y llegamos a un vecindario que era privado, que estaba, hasta decían todos lados privado, 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 privado. Y y qué casualidad que nosotros saliendo a ese vecindario privado iba pasando un policía así despacito. Y lo único que me recuerdo es de que mi amiga salvadoreña me jaló así y me tiró a la grama. No, yo estaba pero Ella terrible. se oye como que ella era experta. Era experta, mija. Ay, Sí. no. Ay, no, pero ese día fue chistoso y después llegamos a ¿Y la sí hora del lunch. regresaron a la hora del Sí, lunch? regresamos. Sí. Y a vos te dieron... Sí, es que la otra muchacha y yo regresamos y nosotros así como... Les estaban preguntando quiénes eran los que estábamos Ajá, afuera. sí, sí, entonces la persona de seguridad y uno de los administradores de la escuela nos estaban preguntando que quiénes eran las otras personas que iban corriendo y Ujú. cuáles eran sus nombres. Y nosotros nos hicimos las que no los conocíamos porque obvio que yo no iba a quemar a mis amigos. Obviamente. Obviamente. Bueno, pues la cosa que es que ya a mí me dio miedo, entonces a mí esta otra chava me empezó a decir, vámonos, vámonos, vámonos. Y Ujú. pues el miedo me ganó y regresé. Entonces nos llevaron a la oficina y nos pusieron detención a las Ay, 2 no. por un día. Pero, nos pusieron detención a las 2. A la hora del lunch. No fue ese día. Solo nos dijeron que nos iban a dar detención. Y ¿Por todo el nosotros día o era solo a la hora del Nos lunch? dieron detención un día entero. Sí, porque a mí también me dieron una vez pero detención no de un fue día. ese día, fue en otra vez. La cosa es que dijeron, ok, se pueden ir para su clase y les vamos a dar detención. Ajá. Ok, entonces a los días, parece como 2 o 3 días, llegó a mi casa un paquete en el Wow. correo y yo dije, yo así, mío. Y obviamente yo no sabía qué esperar, pero cuando yo vi el paquete yo dije, eso va a ser de mí. Entonces yo lo abrí y decía que mi mamá tenía que firmar y le estaba explicando todo lo que había pasado. Ajá. Entonces yo le conté a mi mamá, fíjese mi mamá que me salí y luego corrí y regresé porque me arrepentí, porque soy una niña buena, me arrepentí y regresé. Entonces mi mamá Te tenía que firmó, firmar. mi mamá me firmó y pues estuve en detención por un día. Solo estuvo fácil, estuvimos haciendo No. no, Tareas. solo estuvimos haciendo tarea. Habíamos como unas 10 personas en detención Ujú. y estábamos con un señor, con un maestro gordito que se quedaba dormido. No te Se creo. quedaba dormido, se iba así dormido. Pero no podíamos hablar. Y era tan aburrido Sí, porque no no puedes podías hablar. Y yo no puedo estar sin hablar. Y más que detrás de mí estaba la otra muchacha esta que se había esquipeado conmigo y me estaba de hablar y los dos nos queríamos reír y el señor solo... "Shh, shh". No te Y creo. sí, y luego dijo que tenía sueño que si viera la baja de la cara, dijo.
Ajá. y se fue, pero por un gran rato, como por una hora, se desapareció por un gran rato. Wow. Y después regresó con una bolsa de queso. A la ¿No has gran. visto quesos que venden en Ajá. cuadritos? Regresó con una bolsa de cuadritos de queso y estaba comiendo sus cuadritos de queso. Wow. Y estuvimos en detención por un día. Y No, así fue. vos sí, a mí también una vez me pusieron detención, pero era porque yo estaba corriendo y me dijeron de que yo ya no era un niño para estar corriendo. En el pasillo estabas Ajá, corriendo. con mi amigo con el que hablamos, con el que conocemos El de Salamá. Ajá, sí, Ay, no. imagínate, y nos pusieron detención un día, y eso es lo más aburrido del mundo. Sí, detención es muy aburrido. Y lo peor que te dan tarea, yo terminé mi tarea como en las primeras 2 horas. Sí, no, yo ni las hice, creo yo. Ay. No, bien las tenés que hacer porque son de las clases que uno está tomando, Sí, ¿verdad? pero Sí, me recuerdo. se Ajá. te llegó un olor como a caca. Le pegué el micrófono con el diente. Ay, no, sí, fíjate. Pero yo pienso que este papelito que tenemos aquí que tiene como una manchita café. Sí, papá tenía como una mancha de café. Y ratos que me había dicho que aquí olía. Y yo, no huele. Y ahorita sí ya me empecé. Pero eso nos pasa por andar grabando en la calle. En Yo la digo que calle. alguna persona de las que vive en la calle se Se ha de haber limpió y limpiado. ahí dejó la servilleta. Ay, Es no, que terrible. estamos en el área de la escuela todavía, pero aquí estamos en el patio Ujú. de la escuela. Sí. Con una mesa que hasta tiene graffiti, pero Ay, no, pero está bonito porque el aire nos llega. sí me gusta el aire. Probablemente van a escuchar el viento y les pedimos disculpas acerca de eso a los que a los que llegaron a este tiempo del video. Ujú. Les pedimos una disculpa, pero queríamos hacer algo diferente. Bueno, no Sí. teníamos otra opción. No. Pero para la otra ya sabemos que tenemos que revisar qué días la librería está abierto, está cerrado. Ajá, exactamente. Pero hoy nos estaban ofreciendo un lugar donde grabar. Sí, que Un lugar. lo vamos a usar en el futuro. Sí. Vamos a usar. Es un background que vamos a tener que estar bien bonito. Pero Entonces, pues sí, tal vez sí lo usamos. sí. Es que tenemos tantas propuestas últimamente. Ay, sí, es que todo el mundo nos quiere, ¿verdad? Y Sí, hoy cuando nos fuimos a hacer a las uñas, una muchacha me dijo, tú eres la que hace los videos con Oscar. Y yo, sí, ¿quieres una foto conmigo? nosotros ofreciendo las fotos, en vez de que uno las pide aquellos. Sí. Ay, es que tal vez les da pena, en vez de que nos pregunten, nosotros deberíamos de decirles. Sí, sí, siéntanse cómodos. Si nos miran en la calle, háblennos. Ay, no. Ay, pero bueno, mi experiencia de la high school aquí fue muy bonita. La mía también fue muy... Todo gracias a tu amistad. Ay, Ay. ay, no. Ay, no, ya me dijo Le mi ma- pasamos no, muy bien. ya me dijeron que cuando me río se me hace una papada, pero es ok. No importa. Pero- me gusta. Bueno, pero no estamos hablando de la papada, estamos Ay, hablando es de... que yo cada vez que me río me volteo a ver a la cámara a ver si se me sale o no se me sale. Estamos tratando de culminar este video. Sí. Y quiero decir que yo tuve 4 años de high school muy bonitos, muy Ujú. divertidos. Me pasaron de muchas cosas, me pasaron cosas buenas, me pasaron cosas malas, pero te podría decir que aún así que fueron de los mejores 4 años que he pasado. Nos Ujú. divertimos mucho con Oscar, hicimos muchas travesuras. Aparte de que estudiábamos en la mañana juntos, estudiábamos también en la noche. También íbamos a night school. Porque si no nos hubiéramos graduado hasta en el 2018. Ay, Bueno, es que- yo es estaba... que es un gran lío estudiar aquí cuando vienes de otro país. Yo y ya estaba está para grande, graduarme en el ¿verdad? 2018. Yo estaba para graduarme en el 2018, pero yo me quería graduar con mi hermana en el 2017. Ay, tan lindo. Entonces, por eso es de que me esforcé Ahí viene otra fan. varias... Hello. Así lo voy a decir ahorita. No, Bueno, no, Oscar, ya me por eso fue avergonzaste una vez. que me esforcé para poder recibir clases No de la noche. mires, porque si la miras te va a dar risa. Me esforcé. Así dejémoslo. Así, muy me bien. esforcé mucho. Oscar, yo soy testiga de que a Oscar le costaba mucho la escuela.
y se esforzó mucho y yo le ayudé mucho. Me tenés que dar crédito a mí por Aunque nos haberte dejamos- graduado. Me tenés que dar crédito a mí por haberte graduado porque yo te ayudaba mucho con tus tareas y tus Sí. exámenes, te ayudé mucho. Decime Aunque gracias. me dejó de hablar por un Decime montón de gracias. tiempo, gracias, Decime gracias. pero otra cosa, me dejó de hablar. Ay, no, este sería un tema para otro día, porque ese chisme Bueno, está bueno. Ese chisme está bueno. Ese chisme. Pero quiero decir que no fui yo quien lo... que No, te- bien, fue ella. Llegaste a mi mesa y me dijiste un montón de cosas y solo me dijiste. Pero por eso yo ya no te voy a hablar. Y no nos hablamos como un poquito tiempo. Fueron como unos 6 meses. Ay, no, que... Perry fue a principios de night school y casi al final nos estábamos hablando. Pero eso no fue 6 meses. Bueno. Esperamos Pero que les haya yo gustado. Creo que, yo quiero... y yo creo que tu línea cronológica en tu cerebro está un poco Mal. mal. Ah, bueno. Yo sentí que eran como 6 meses. No, fueron 6 meses. Como 3, 4. Más o menos. 1 diría yo. Ay, no seas mentirosa. Sí, solo fue poquito tiempo. Mira, no, mejor despidámonos ya porque si no este video va a llegar como a 2 horas. No, esperamos que les haya gustado este episodio. A nosotros nos encantó grabar el video aquí afuera con el aire Estuvo fresco, el divertido. aire rico, Ajá, comiendo. Aquí que me ventilen mis Sí. axilas. No, mijo, nos la pasamos, pero calidad, Sí, ¿verdad? sí. Entonces esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Chismeando con Ar. los Perris, Ar, ar, ar. en Ar. YouTube. No, Perry, lo estoy diciendo mal. Mejor hablo yo. Cállate ya. En Instagram nos pueden seguir como los.perris_bajo. En YouTube nos pueden seguir como Chismeando Pues si con los están aquí es Perris. porque están en YouTube, ¿no? Sí, pero nos tienen que seguir porque a veces a la gente solo le gusta el video y se van y ya Sí, ni no, like no. nos dan. No sean así, suscríbanse y le dan La campanita. producción, editan esa parte, por favor. Y no, pues si supieras que la producción no sabe hacer ni miércoles. No puede ni siquiera poner pi cuando decimos algo malo. Ay, no. Perry, Ahí vienen las ambulancias. Nos vamos. Bye. bye.